Hermanos, Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Les traigo saludos de la Asamblea de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, donde estoy pastoreando. Hoy día vamos a ver la segunda parte de el símbolo de la cruz. Y recordemos algunos aspectos de la prédica que tuvimos en la mañana. Todo grupo humano tiene un símbolo que lo identifica. Dijimos que ese símbolo está estrechamente vinculado o relacionado con los deseos, preferencias, creencias de los individuos que conforman ese grupo humano. También afirmamos que sus integrantes pueden llegar al amor o al fanatismo, de acuerdo a cómo se aloje en su corazón y en su mente esos símbolos. Ahora, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Qué significa para usted la cruz de Cristo? Vamos a recordar un poco de historia. A nuestro último Inca le fue entregada una Biblia para que se rinda. Al tirarla, fue masacrada toda su corte y fue tomado prisionero. Para los españoles, la cruz de Cristo significó una excelente excusa para formar un vasto imperio en toda América y en parte del África. Y para los conquistados, fue un símbolo de opresión e intolerancia. Claro, pasó el tiempo y las normas castellanas de España se suavizaron, pero estamos hablando de la época de la conquista. Y asimismo, en muchas épocas de la historia de la humanidad, se ha usado la cruz de Cristo como emblema guerrero. Por ejemplo, en las cruzadas, los europeos que fueron a alrededores de Jerusalén para recuperarla, cuando atacaban cualquier tipo de sitio, sea pobre, sea rico, ellos atacaban y decían, Cristo así lo quiere. Y entraban en lucha y masacraban a cualquiera, sean soldados, sean personas indefensas, todos eran masacrados por sus intereses y usaban la cruz de Cristo como excusa. Pregunto, ¿eso habrá sido el propósito por el cual Dios permitió que exista la cruz de Cristo? Usarla para que la usen en guerras, en batallas, en masacres de gente indefensa. Y también hemos visto la cruz desde una perspectiva comercial. La venta de cruces de plástico con fines religiosos o como artículos de moda para que la gente se vea bien. Y de hecho, produce todo esto magníficas ganancias económicas para quienes la comercian. Y preguntémonos, ¿por algo así murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿O para que nos golpeemos el pecho o para que nos persinemos cuando estamos en la calle y encontramos una cruz en nuestro camino después de haber salido de una cantina, de una casa de citas o de la comadre en el mal sentido de la palabra? ¿O para que un chamán con ella en el pecho nos vomite disque agua bendita para hacernos una cura de florecimiento para los negocios? Y vuelvo a preguntar, ¿para eso murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿O para que un personaje muy inteligente pueda hacer dinero con la cruz de Cristo? Por ejemplo, las famosas astillas que dicen que vienen de la cruz de Jerusalén o la cruz de Motupe. Razonemos, ¿para eso murió Cristo en una cruz? ¿O para que depositen su fe en artículos de hechura humana que sirven para que sigan estafando a la gente? Que todo esto es un insulto al verdadero Dios que mora en los cielos y que vino a morir en la cruz para darnos vida eterna. Y podemos ir más allá, a la industria del celuloide, del cine, de la televisión, y vemos que hacen innumerables películas a favor y en contra del Señor Jesús. Pero preguntamos, ¿Cristo murió para que las compañías cinematográficas amasen dinero o para que simple y llanamente lloremos y nos pongamos sentimentales cuando vemos la película, por ejemplo, de la Pasión de Cristo? ¿Sufrió y murió el Señor Jesucristo para que un actor gane un Oscar?
Recuerde, tal como se use la cruz de Cristo, será la utilidad para que tenga en ese grupo humano o en la persona qué tipo de utilidad le dé a la cruz de Cristo, qué tipo de símbolo es para él o ese grupo humano. Si cualquiera de las formas relatadas usted piensa que eso es la cruz de Cristo, para eso sirve la cruz de Cristo, o si no tiene otra forma de usarla, yo le voy a decir desde ahora que está perdiendo el verdadero significado que Dios le dio a esa cruz y que permitió que exista y en ella tenga terrible suplicio Jesucristo, el Hijo del Hombre, el primogénito de toda la creación. La verdad del asunto es que los significados bíblicos son fundamentales para la vida e incluso para después de la muerte, si estamos hablando de la cruz de Cristo. Y antes de orar, permítame por favor que leamos unos versículos bíblicos. Busque por favor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Busque. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Primera de Corintios, capítulo 1, del 20 al 21. Esperando que todos lo hayan ubicado, paso a leer. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Permítame dirigirlos en una oración congregacional. Incline su rostro, por favor. Bendito Padre, todos los que están escuchando este mensaje, y de hecho su predicador, todos sabemos que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Padre Santo, pero hoy ha sido mi oportunidad. Gracias, Señor. Permita que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea usado por usted mismo para que se aloje en el corazón de las personas que escuchan la verdadera importancia y la trascendencia de la cruz donde murió el Señor Jesús. Hable, Señor Yahvé, porque nosotros queremos escuchar. Señor, y si en algo estoy mal, en algo he pecado y me he olvidado ponerme a cuenta, lo hago ahora, Señor. No permita que nada de lo mío malogre la exposición de su santa y perfecta palabra. Así le pido, así le suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los antiguos bardos limeños decían lo siguiente: razones son amores. Y las escrituras bíblicas, mediante razones divinas, intentan que el continuo disputador, el que habla de acuerdo a su propia sabiduría o la sabiduría que otros hombres del mundo han puesto en él, intenta las escrituras que todo esto ceda y Cristo alumbre en el corazón de estas personas. Y solamente la palabra del Señor es capaz de dominar la lógica sin fe, los hábitos convenidos de las personas para que puedan caer a los pies de Cristo. Justamente por eso predicamos, para hacer enmudecer las razones del mundo que habitan en corazones humanos. El apóstol Pablo, lo acabamos de leer, escribió: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues sí, porque los que ya creemos en Cristo pertenecimos a ese mundo. Y con esas ideas locas escuchamos el evangelio y nos sumamos a Cristo. Y el deseo íntimo de Dios es que mediante la locura de la predicación más personas se unan a Él. En la mañana vimos
dos significados en ese intento. Y repasemos, por favor, brevemente. Primeramente vimos que la cruz de Cristo significó el amor divino. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En la trama de la cruz se demostró el inmenso amor de la divinidad hacia nosotros los seres humanos. Antes de venir Jesucristo a habitar en cuerpo humano a este mundo, nada lo podía tocar, o sea, hablo del mal. No tenía ningún tipo de limitación física, ni frío, ni necesidad de comer, ni sentía dolor físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tomó estas ventajas naturales a su divinidad como cosa a que aferrarse. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía tres objetivos sumamente marcados. El primero, Él vino con el fin de darnos esperanza de vida eterna. Segundo, con el fin de educarnos para que escapemos de las costumbres del mundo que nos degradan y hacen que nosotros hagamos mal a los demás. Y tercero, para que aprendamos de Él y ayudemos correctamente al mundo en mansedumbre a superar todas las artimañas del enemigo espiritual de Dios. O sea, murió en la cruz para nuestro bien. Piense, razone. Si usted tiene alguna actividad cotidiana en su vida que es dañina, Cristo fue a la cruz para ayudarlo a cambiar esto, para darle armas para que usted y mi persona podamos luchar con cualquier variedad del mal. Puede hacer que algo a usted lo atormente. Dele la oportunidad de Cristo, porque Él murió para eso en la cruz. ¿Quién fue capaz de planear todo esto? Realizar una acción tan loca de venir a morir en la cruz por seres humanos tan desagradecidos. ¿Qué intelectual? ¿Qué político? ¿Qué guerrero es capaz de idear un plan de rescate de este tipo? Solo un Dios de amor pudo ser capaz de sacrificarse por su creación. La cruz simboliza el amor divino que puede vencer todo mal. También vimos que la cruz del Calvario es el símbolo del poder de Dios. En la cruz, el Hijo del Hombre, Jesucristo, aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Su poder mansamente se manifestó en gloria para beneficio nuestro. Y ahí empezó a terminar con el poder temporal del demonio, que solamente es efectivo esa liberación para aquellos que lo acepten a Él como Señor y Salvador personal de su vida. La sangre derramada en la cruz nos habla de el inmenso y perfecto poder que nos puede proteger por siempre, hasta una vez muertos, para que no terminemos en el infierno. Vayamos a las Escrituras y leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Permítame leerlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. No solo por su poder y amor se salvará el ser humano. Hay otros aspectos, pero que nacen en él. Y de eso vamos a tratar. Esos dos nuevos símbolos que vamos hoy día a conversar de la cruz de Cristo, que son sumamente importantes. Y vamos a ver el día de hoy que la cruz del Calvario es
símbolo de la justicia de Dios. Que la cruz del Calvario es símbolo de la justicia de Dios. Para lo cual, permítame que les lea la relación que tiene Dios con la justicia. Permítame que les lea Salmo capítulo 11, versículo 7. No lo busque, por favor. Salmo capítulo 11, versículo 7. Salmo capítulo 11, versículo 7. En la primera parte dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Recordemos, los juristas romanos mandaban a morir a alguien en la cruz porque eran delincuentes viles e innobles para la sociedad. Y surge el interrogante: ¿fue culpable Jesús de algún delito en aquella época? Porque la Biblia dice que Jehová es justo y ama la justicia. Judas, el traidor, y es muy significativo su testimonio, antes de morir en sus horas postreras, afirmó lo siguiente: he entregado sangre inocente. Asimismo, en el juicio que realizó Pilatos, no le encontró delito o falta alguna. Incluso se lavó las manos indicando que no tenía culpa en la muerte de un inocente. Uno de los delincuentes colgados a su lado le dijo lo siguiente a su compinche, que seguía burlándose de Jesús, que no cambiaba de actitud, pese a que estaba a un paso de morir. Envilecido completamente en su corazón, como muchos seres humanos, él, en la cruz, estando al lado del que moría en forma injusta, se seguía burlando. Y uno de ellos le dijo al que se burlaba: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y está registrado en Lucas capítulo 23, versículo 41. Busque, por favor, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22. Lo pasaré a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Está claro, el Señor Jesús no cometió ningún delito para la época de aquel entonces. El Señor Jesús ni siquiera cometió ningún tipo de falta ante los hombres de hablar improperios. De su boca nunca salió nada negativo, y sabemos que de la boca sale lo que hay en el corazón. Jesús era limpio en mente, en acciones y en el hablar. Jesús no fue culpable de nada. Y surge la siguiente interrogante: si el Padre Celestial ama la justicia, porque así lo hemos leído, y está en varios versículos bíblicos, lo hemos leído en Salmos capítulo 11, versículo 7, en su primera parte. Si Dios el Padre ama la justicia, ¿por qué permitió que Jesús muera ajusticiado por calumnias e intereses impuros? ¿Y saben por qué? Todo tiene que ver con la realidad o con la condición humana. Bíblicamente, todos nosotros, los de la raza humana, continuamente pecamos contra Dios. Y siempre fuimos, desde que hemos nacido, desde que respiramos, incapaces de dejar de pecar completamente. Las Escrituras dicen en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36, en su primera parte: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Y en lo jurídico, Dios dictamina lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 23, en su primera parte: la paga del pecado es muerte. Y si el agraviado es un ser perfecto, Dios, porque Él puso el pecado para que no sea cometido, perdónenme, Él no puso el pecado, Dios puso normas contra el pecado y se lo dio desde la primera vez, solamente un mandamiento:
Adán y Eva, un solo mandamiento, y fueron incapaces. Pues el pecado que cometemos contra Dios es contra un ser perfecto, pues entonces el pago debe ser del mismo modo perfecto. Y como perfecto no existe nada en el mundo, nada de lo creado, perfecto solamente el Creador, pues Él tuvo que venir en la forma de Jesucristo para cancelar nuestras deudas, los pecados que nosotros cometemos durante toda la vida. Por lo cual, repito, la Trinidad proveyó que Dakar, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Cristo, la palabra, pague por pecados que no cometió, sustituyéndonos en la cruz del Calvario a los verdaderos culpables. ¿Sabe quiénes? Nosotros, todo ser humano. Juan le nombró de la siguiente manera, permítame que le lea: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Romanos capítulo 6, versículo 32, en su primera parte se lee: porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado en estas cosas, porque es la realidad. Es imposible que nosotros podamos pagar un solo pecado. La cruz simboliza todas estas cosas. La cruz donde padeció Cristo simboliza la justicia del Todopoderoso, que esa justicia que la paga del pecado es muerte, no puede ser quebrada, por lo cual alguien tuvo que morir, y ese fue el único que podía pagar los pecados de todos. Jesús murió en la cruz cancelando la cuenta de los suyos. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate de muchos. La cruz simboliza que la justicia perfecta de Dios se cumplió a cabalidad con la muerte del Señor Jesús. La cruz de Cristo simboliza que la justicia de Dios no fue quebrada. Se pagó por todos los pecados del mundo. Lo triste y lamentable es que los seres humanos que no acepten a Jesús como su Señor y Salvador, los seres humanos que no acepten que Jesús sea el sustituto, sufrirán la condena que le corresponde por sus propias acciones. Una eternidad separados de Dios. En la actualidad todo ser humano que no ha recibido a Cristo está separado de Dios. Pero hasta el último momento de su vida tiene oportunidad de pedirle al Señor Jesús que sea su reemplazante, para que Él, con su muerte que ocurrió hace más de 2000 años, cancele todos sus pecados. Si no, serán arrojados al lago de fuego que fue hecho para el demonio, y irán ahí todos aquellos que decidan no humillarse a los pies de la cruz de Cristo. La buena nueva es que la cruz, ahí murió el único justo para darle oportunidad a todos los injustos, a toda la raza humana. Allí Cristo canceló penalmente de una sola vez los pecados de toda la humanidad para siempre. Pero repito, el término de los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Si bien es cierto, todo le pertenece a Dios, todo, porque todo fue creación de Él, todo. Si todo le pertenece a Dios, pero cuando en la Biblia vemos los suyos, habla de los que humildemente lo acepten como Señor y Salvador personal. Y lo interesante es que Dios, teniendo todo el poder del universo, no avasalla a nadie. Lo triste es, vuelvo a repetir, que se hará inútil este santo y perfecto sacrificio si las personas R con R guitarra y R con R cajón no se acercan a Cristo para pedirle perdón por esa vez, la primera vez, la que da posibilidad de nuevo nacimiento, cuando reconoce que ha pecado contra Dios, cuando decide arrepentirse y reconoce, porque se le ha explicado que Jesús es Dios Todopoderoso, que murió en la cruz para borrar los pecados, que Él es el único que puede darle vida eterna. Los ejemplos están.
en las Escrituras. Revivió a Lázaro y hizo muchas cosas que solamente Él lo podía hacer. Y veamos el último significado. La cruz del Calvario significa el perdón de Dios. Hemos visto que un Dios perfecto requiere que su justicia se cumpla y como pago pide un precio perfecto. Pone un precio perfecto para que se le pague. Y de hecho ya hemos dicho que todo lo que tenga un ser humano en propiedad, por muy valioso que sea, no es perfecto, por lo cual no alcanza para pagar ni un solo pecado. La deuda contraída por nuestro pecado es contra un ser perfecto, por lo cual tiene que ser algo perfecto, alguien perfecto. Y al no tener forma de pagar esa deuda, solo nos queda solicitar clemencia. Necesitamos ser perdonados por el dueño de la deuda. Y hay algunos que, sabiendo lo terrible de sus acciones, se preguntan, ¿será Dios clemente conmigo? Las Escrituras hablan de dos características divinas que van unidas en Él. Permítame leerles Salmos 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Debemos grabar en nuestro intelecto, los que hemos leído, se nos ha leído este salmo, lo siguiente: no se puede separar la justicia divina de su misericordia, o digamos de su bondad. Ambas características van juntos, porque Él es perfecto en todos sus caminos. En el mismo tenor se escribe en Salmos, capítulo 116, versículo 5. Búsquelo, por favor. Salmos, capítulo 116, versículo 5. Salmos, capítulo 116, versículo 5. Lo pasaré a leer. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Como digo, ambas cualidades divinas son inseparables en la personalidad y el carácter del Creador. Es una locura para muchos escuchar que el peor de los asesinos puede ser perdonado y vivir por siempre al lado de Dios, que es justo y que ama la justicia y que es capaz de mandar a millones de personas al infierno. Y ese asesino puede ser que se salve si él decide aceptar esa locura, ese perdón magnífico y someterse a los pies de Cristo. Locura para muchos, que un Dios que ama la justicia permitió que su inocente hijo vaya a la cruz por personas tan pecadoras como nosotros. Locura. Es locura y no desean comprenderlo. Pero que no deseen comprenderlo no significa que no ocurrirá. Ocurrirá, porque la palabra de Dios es verdad. Dios es 100% honorable y su palabra se cumplirá. El sacrificio en la cruz del Calvario producirá sí o sí perdón eterno de cualquier pecado cometido, pero solamente para aquellos que se humillen y que desean cambiar de camino y acepten a Jesús no solamente como Salvador, sino guía de su vida. Tenemos que asimilar el trabajo vicario de Jesucristo, que mediante ese trabajo todos nuestros pecados son perdonados. Y permítame que les diga lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos de redención por su sangre el perdón de pecados. Las Escrituras son clarísimas. La forma de convencer a las personas que nos rodean es usar, enseñar, difundir las promesas de la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el método divino. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, en su segunda parte dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura que Jesús, Dakar, la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, haya venido a morir en la cruz, dejando su situación de intocable,
aceptando limitaciones humanas por amor a usted y por amor a mí y a toda la raza humana. Locura no defenderse teniendo legiones de ángeles que solamente necesitaban una orden suya. Locura cuando sabemos que los elementos de la naturaleza le obedecían y los pudo utilizar. Locura con tanto poder llegar mansamente a la cruz del Calvario como un cordero. Y estamos hablando de Jesús, un pastor perfecto, que con su propio testimonio enseñó cómo un pastor da la vida por sus ovejas. Y permítame una pregunta. ¿Sabe usted si Jesús de Nazaret, Jesucristo, es su pastor? O diré, ¿sabe usted si es oveja del rebaño de Dios? Rogamos para que usted, al término de esta exposición, si no lo sabe, acepte a Cristo como su pastor personal. Acepte ser parte del rebaño de Dios. Y si ya es parte del rebaño de Dios, le digo, usted como mi persona, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que predicar el Evangelio y no podemos predicar el Evangelio cuando nuestro testimonio está por los suelos. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, santificarnos, porque hay veces la palabra se la llega el viento cuando las personas que nos rodean se enteran lo cochinos que somos. Y esa es responsabilidad de todos nosotros. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 22 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 22 al 24. ¿Lo ubicó? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Santiago enseñó que todo don perfecto viene de lo alto, de Dios, y permítame decirle, de lo alto viene la justicia, de lo alto viene la misericordia perfecta, de lo alto vino Jesús a morir en la cruz por ustedes y mi persona. No hagamos inútil ese regalo perfecto de justicia, de amor, de poder que nos quiere regalar el Señor. Conocido el fundamento educativo, solo quedan dos opciones: o aceptar el perdón y aceptar la forma en que Dios realiza justicia, o rechazar su misericordia y considerar que es imposible esa forma de hacer justicia. Y esa es una decisión personal. El perdón de Dios no tiene nada que ver con nuestra capacidad de producir buenas obras. Es todo lo contrario. Él vino porque nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos. El perdón de Dios está emparentado con nuestra incapacidad. Por eso es que todos necesitamos el perdón de Dios. No tenga usted mayor opinión de lo que es, porque todos necesitamos del perdón de Cristo. Miremos el ejemplo del ladrón colgado al lado del Señor hace más de 2000 años en el Gólgota, que sabiendo la verdad bíblica no quiso arrepentirse y siguió hasta el final en sus 13. Y recordemos el otro, el que estaba al lado, que sinceramente se arrepintió y le pidió a Jesús que cuando venga en su reino que lo ayude. Le pidió algo que los hombres no podían hacer. Y cuando su vida se le escapaba, cuando no tenía posibilidad de hacer ninguna buena obra, cuando no interesaba todo lo que decían los juristas romanos, cuando no interesaba todo el pasado que le había hecho, cuando no interesaba nada, se manifestó el perdón, la justicia, el amor y el poder divino, que fue desencadenado con las siguientes palabras: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
No interesó lo que pensaba el mundo de ese delincuente colgado en la cruz. Por último, ya no interesaba ni siquiera lo que él pensaba. Le había pedido al Señor en forma correcta y el Señor reaccionó con esa misericordia, con ese poder, con esa justicia, con ese perdón solamente posible del Creador. Y Dios lo salvó por intermedio de la persona divina del Señor Jesucristo, que estaba culminando el trabajo vicario en la cruz. Terminaré resumiendo que la cruz de Cristo significa que la justicia de Dios es inquebrantable y que se requiere un pago perfecto por los pecados de toda la humanidad, por el suyo y el mío, y ese pago se efectuó en la cruz cuando Jesús entregó su vida ahí. Segundo, para terminar, la cruz simboliza el perdón perfecto de Dios, pues Él sabe que no podemos pagar un solo de nuestros pecados. Entonces Jesús vino a morir en la cruz justificándonos a nosotros. No hagamos inútil la muerte del Señor Jesucristo, que cuando la hacemos inútil, cuando no aceptamos su perdón, su justicia, su amor, su poder, para separarnos del mundo y agregarnos a la iglesia del Señor. Y cuando también menospreciamos este sacrificio, le voy a decir, si usted es creyente, si ha recibido a Cristo, su destino es el cielo. Pero usted desprecia la sangre de Cristo si está viviendo de pecado en pecado. Y no debe ser así. Usted y mi persona tenemos un trabajo que hacer. Predicar la cruz de Cristo para que las personas tengan vida eterna. Por favor, incline su rostro que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por todo lo que simboliza la cruz de Cristo, que usted permite que lo aprendamos mediante las Escrituras, para poder darnos cuenta cuánto necesitamos de usted. Gracias, Señor, porque mediante su palabra nos dice los verdaderos símbolos de la cruz, que pueden significar para nosotros vida eterna y pueden significar para nosotros un cambio sustancial de vida. Gracias, Señor, por el trabajo inmenso que hizo en la cruz. Señor, le pedimos para que usted nos ayude a ser mejores. Pero puede ser que entre los que estén presentes, Señor, haya alguien que no lo haya recibido. Y si es así, oro por él o oro por ella, Señor. Señor, permítame decirle, mientras que le estoy orando a usted, cómo debería orar. Si usted no ha recibido a Cristo y usted sabe que va camino al infierno y ya se dio cuenta que todo el poder, el perdón, la justicia que se desencadena en el trabajo vicario del Señor Jesús en la cruz, que es capaz de borrarle los pecados, ore así. Padre mío, Padre que estás en los cielos, reconozco que he pecado, le pido perdón. Me arrepiento de todo eso. Ya no quiero ser igual, Señor. Pero necesito que usted me ayude. Ahora sé que el Señor Jesús desencadena perdón, justicia, amor, poder, desde el sacrificio que hizo en la cruz. Y yo quiero someterme a Él. Le pido perdón por mis pecados y acepto que Jesús murió en la cruz por mí, reemplazándome. Acepto que Él borra mis pecados. Y le pido humildemente que haga eso. Le pido, Señor de los cielos, que me acepte como su hijo, que me ayude para vivir esta nueva vida y poder sumarme a su familia. Gracias por todo esto. Así le pedimos, así le suplicamos, Señor Todopoderoso, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.